Bueno, ¿se acuerdan que la vez pasada lo que habíamos hablado era mostrar a partir de esta pregunta disparadora si era necesario que Cristo muriera en la cruz? Lo primero que aclaramos es que lo que tratamos de hacer en esta charla y en la anterior era encontrar las razones de conveniencia, así entre claroscuros, de por qué Dios había obrado de esa manera. No pretendemos decir que Dios tiene que obrar. Nosotros con nuestra pobre inteligencia apenas podemos entrever lo que podría, o sea, por qué Dios actuó de la manera que actuó. Después de que actuó, después que fuimos testigos de esa manera de actuar, nos preguntamos desde la teología, que por supuesto tiene los límites de la inteligencia iluminada por la revelación, y por supuesto a partir de las escrituras y el magisterio, ¿cuáles eran las razones de conveniencia? ¿Podría haber actuado de otra manera? ¿Podría haber actuado de otra manera? De eso algo hablamos la vez pasada, ayer. Pero Dios actuó de esa manera. Y a través del misterio que nos desconcierta, que es un misterio de la encarnación, ese arco descendente que no solamente comienza con la encarnación, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese aventurarse a la intemperie que significa el Dios Hijo que vive en perfecta comunión con el Dios Padre en el Espíritu Santo, se aventura a la noche del ser humano, de la historia humana. Y no solamente significa esto la fragilidad de nacer en la pobreza, al cuidado de María Virgen, en el pesebre, en la periferia, trabajar durante 30 años al servicio de San José, en la humildad de la Sagrada Familia, sino al empezar a predicar, ser incomprendido, ser perseguido, ser finalmente torturado y muerto. Y a partir de eso también reflexionábamos lo que significaba ese Viernes Santo, donde Cristo se siente abandonado por el Padre. ¿Se acuerdan esto que decíamos? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto que es del Salmo 22, sin embargo, el evangelista lo pone en labios de Jesús para mostrar la desesperación que tenía Jesús. ¿Por qué? Porque tenía que beber hasta el fondo ese cáliz de la naturaleza humana con todo lo que significa siendo él inocente. Es decir, experimentar él que es perfecta comunión con el Padre, experimentar lo que es vivir de espaldas a Dios en el pecado, siendo justo, experimentar lo que es vivir de espaldas a Dios en el pecado. Y entonces habíamos dejado como la gran incógnita, eso que no sabe Job, que es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, que se preguntaba y dejaba en crisis todas las concepciones. No habíamos hablado, no habíamos tenido tiempo de hablar de esto, pero todas las concepciones del Antiguo Testamento sobre el origen del mal. Primero estaba esa concepción de que el mal se heredaba por los pecados de los padres, después Jeremías que lo purifica y habla de la responsabilidad personal, pero Job acá habla de un justo que no ha pecado y sin embargo le pasa lo que le pasa, perder la familia, perder todos sus bienes. Y finalmente termina con esa pregunta de cuál es el sentido de esta providencia. Y Dios que le contesta: vos no estabas acá cuando yo creé el cielo y la tierra. Hay que entregarse a la infinita providencia y a la infinita sabiduría de Dios sin tener una respuesta, sin siquiera tratar de intuir la respuesta. La respuesta es entregarse a la noche de la sabiduría de Dios que me desborda. Ahora bien, entonces, lo que el Antiguo Testamento deja como puntos suspensivos, por supuesto con esa fe profunda que rescatamos de entregarnos a la infinita sabiduría de Dios,
Jesús le da una vuelta de tuerca. Porque Jesús en ese arco descendente, cuando se encarna, cuando vive en medio de los suyos, cuando sufre, cuando padece, cuando experimenta la ausencia de Dios, cuando muere, está con esa actitud dando una respuesta definitiva al misterio del mal, que no es un sermón. Cristo podría haber venido y haber dado un sermón muy, imagínense, quien habla es Dios Hijo mismo. ¿Qué sermón tan inteligente y profundo podría habernos dejado? Él mismo, ¿no? Ya no inspirando a los profetas, sino Dios mismo hablando. Y sin embargo no quiere darnos un sermón explicando. Quiere Él mismo padecer con nosotros y por nosotros. Esa es la respuesta más profunda al misterio del mal. Y para entender esto, tenemos que entender un desconcierto muy grande que viven para entender este segundo paso, ¿no? Es decir, Cristo el Viernes Santo muere en la cruz, ¿se acuerdan? Desciende a los infiernos y durante ese sábado, después de descender a los infiernos al morir, ese sábado que se queda mediando en medio de los muertos en el Sheol. Ahora bien, tenemos que entender algo fundamental para ver esa novedad que trae y que asume Jesús. El Mesías, a ver si lo entendemos bien, era un Mesías esperado, absolutamente esperado. Casi todos, excepto los saduceos, que era una facción sacerdotal, todos los fariseos, los esenios, los escribas, todos esperaban un Mesías. Era una expectativa enorme. Se esperaba el Mesías, todo el mundo. Entonces el Mesías era esperado, pero al mismo tiempo inesperado. ¿Por qué esperado e inesperado? No estoy haciendo un juego de palabras. Porque cuando Jesús aparece ante ellos y se manifiesta como el Mesías, todo el mundo dice, bueno, tenemos nuestro Salvador Todopoderoso que va a encabezar la lucha contra el Imperio Romano y nos va a liberar. Por eso, especialmente en el Evangelio de Marcos, a diferencia del Evangelio de Mateo, donde primero es una confesión, en el Evangelio de Mateo es una confesión de fe cuando le pregunta, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Tú eres, dice Mateo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Una confesión verdadera de fe. Jesús alaba al Padre, etc. Pero en Marcos es mucho más descarnado, porque dice, tú eres el Mesías, y inmediatamente le ordena silencio. No alaba al Padre, le ordena silencio, y no solamente eso. Cuando él empieza a predicar qué tipo de Mesías va a ser él, va a encarnar, ¿se acuerdan que hablamos de esos cánticos del siervo sufriente de Yahvé en el libro de Isaías? Hay una serie de pasajes, por sus llagas hemos sido curados, Él cargó nuestras dolencias. Es esa figura que profetiza tan cercanamente lo que es la pasión de Jesús, ¿no? Que por sus llagas hemos sido curados. Bueno, eso es lo que Jesús encarna, esa figura de mesianismo es la que Jesús encarna. Nadie lo acepta, nadie lo entiende, a pesar de que ya lo había profetizado Isaías, que es un profeta mayor. Y por eso la airada reacción de Pedro. De ninguna manera voy a permitir eso. Acuérdense de esto. Primero dice Jesús que el Mesías tiene que padecer mucho, pero al tercer día va a resucitar. Es muy interesante. Adelante. Es muy interesante esto. Dice, va a padecer mucho, pero dice concretamente, tenemos también invitados caninos, adelante. Pero el tercer día voy a resucitar. Fíjense esto, está proclamando una victoria acá. Pero Pedro no escuchó la segunda parte. Ustedes tomen y vean esa parte del Evangelio de Marcos 8. Va a ver que parece que estaba en la luna Pedro. Porque en cuanto escucha que él tiene que ir a Jerusalén y entregarse, inmediatamente con ese carácter sanguíneo que tenía Pedro, dice, de ninguna manera voy a permitir esto. ¿Y qué le dice
Jesús al primer papa de la historia de la iglesia, apártate de mí, Satanás, porque tus caminos son los de los hombres, no son de Dios. Es decir, el camino del poder, el camino que quería en ese momento el pueblo de Israel y muchas veces queremos nosotros, el poder como muestra de la omnipotencia de Dios, no el servicio, no el sacrificio, sino el poder. Y ahí es donde chocan ambos proyectos, el de Dios y el del hombre. Dios que quiere ejercer el poder como servicio, como sacrificio, y el hombre representado por Pedro en este evangelio especialmente, como aquel que representa todas esas expectativas mesiánicas donde el Mesías tenía que ser un guerrero fuerte, poderoso, glorioso, que derrotara al imperio romano. A eso Jesús dice: apártate de mí, Satanás. Y no escuchó Pedro, ni parece que tampoco el resto de los apóstoles, ese anuncio que hizo Jesús varias veces, de que el tercer día iba a resucitar. Y tal es así, que estos discípulos, después de la muerte de Jesús, se los ven cerrados, con miedo, con terror a que le pasara lo mismo que le pasó a su maestro, es decir, la muerte, la persecución. Y eso demuestra que seguían pensando que Jesús había fracasado porque no había muerto como un Mesías, porque había muerto y no había sido el Mesías glorioso que ellos esperaban. Ellos esperaban un caudillo que los liberara. Si Jesús murió, entonces fracasamos. Pero Jesús ya había dicho que su camino tenía que pasar por la cruz y que iba a resucitar. Ningún discípulo entendió esto. Guardaron sus palabras muy fielmente, porque de esta manera aparece narrado claramente en el Evangelio, en los Evangelios y también en las cartas de Pablo, ¿no? Esta proclamación de fe. Pero en ese momento, cuando los discípulos están encerrados, tienen miedo, habían perdido la fe, estaban desalentados. Pero de repente, y no hay nada que pueda explicar este cambio, sino la manifestación de Cristo glorioso, pasan del desaliento a la fe, al martirio, a proclamar que Jesús resucitó, que se manifestó no solamente a ellos, primero se manifiesta a las mujeres, después también camino de Maús, a los discípulos, también se manifiesta, dice, a 500 hermanos, dice Pablo. O sea, hubo varias manifestaciones de Jesús a sus discípulos. Y a partir de ese momento la iglesia empieza a crecer y empieza a proclamar esto, que fíjense, estos judíos, si verdaderamente estaban diciendo una mentira, corrían el riesgo de terminar en la ajena de fuego. Estaban afirmando algo que era blasfemo. Jesús, que tenía características divinas y había resucitado. Ellos creían en la resurrección final, pero una resurrección en el momento de una persona glorificada era un escándalo, nadie lo había previsto eso. Si estaban diciendo una mentira, iban a terminar en la ajena. Y sin embargo lo proclamaron no solamente sin temor a los hombres, sino sabiendo que son fieles a Dios y no están haciendo ninguna blasfemia, porque ellos fueron testigos de la aparición de Cristo en gloria. Y es lo único que puede explicar ese cambio de actitud radical de 180 grados. Discípulos miedosos. Cristo mismo había muerto solo en la cruz. Solamente Juan, en el Evangelio de Juan aparece una escena donde Juan y María lo ven a Jesús ahí al pie de la cruz, pero el resto de los evangelios dicen que todos huyeron. Pedro lo negó 3 veces. Es decir, estaban realmente en una situación de desaliento, una situación de abatimiento, miedo, terror, y de ahí pasan a la proclamación, lo que se llama el querigma, la primera proclamación, que es: Cristo murió según las Escrituras. Esto lo recoge la primera carta a los Corintios, en Pablo, y resucitó
también según las Escrituras, es decir, está hablando del siervo sufriente de Yahvé, que tenía que sufrir y que por sus llagas vamos a ser curados. Entonces aquí vemos cómo la resurrección es el centro de la proclamación de los primeros discípulos, que llama el querigma o primera proclamación. Pero no se trata de una proclamación solitaria. Jesús resucitó, bien por él, se lo tiene merecido porque se jugó por nosotros. También nosotros estamos llamados a resucitar por él. Hay una conexión estrecha entre la resurrección de Jesús y nuestra resurrección. No es simplemente alegrarse por él, sino mostrar como que esa resurrección nos abrió la puerta al cielo. Sí, quería decir, sí, por favor, una pregunta. Sí, por favor. Porque un pueblo judío, realmente, ellos lógicamente, toda su creencia está fundamentada en el Antiguo Testamento, también lógicamente ellos tenían los pasajes de Isaías. ¿Por qué ellos no pudieron ver en Jesucristo el Mesías? Por supuesto, ellos estaban otro Mesías, pero por otro lado se contradecía justamente con los pasajes de Isaías, porque ellos no lo pudieron ver. Y lógicamente, yo creo que el gran cambio se provoca en el ser humano cuando viene el Espíritu Santo y le da lo pone la fortaleza para poder ver, si no es imposible. Claro. Y la segunda pregunta sería, es como da como una sensación, como que el Espíritu Santo se dará solamente a los discípulos y no al pueblo judío, porque siempre cuando nosotros rezamos Semana Santa rezamos por la conversión del pueblo judío. Sí. Se supone que tiene que venir el Espíritu Santo a ellos también de una manera. Eso lo dice justamente San Pablo, que revela un gran secreto que es la conversión del pueblo judío, ¿no? Lo anuncia. Ese es un signo precursor. Pero vamos por partes. La primera parte era, perdón. ¿Por qué el pueblo judío? Con el Antiguo Testamento. Sí, ¿por qué no lo reconocieron? Primero, el contexto es fundamental. Ellos habían tenido la experiencia del exilio, se había destruido el templo, habían sido deportados todos a Babilonia, habían sido tentados de perder su fe, los persas los liberan. La paradoja que Persia es Irán ahora. El rey Ciro los libera de esa esclavitud, los vuelve a llevar a Israel y encaran la reconstrucción del templo. Es el gran proceso. Entonces, el pueblo de Israel se vuelve mucho más celoso y nacionalista a partir de ese momento. Hay la persecución, también está la persecución de los griegos posteriormente, los macabeos que son patriotas. Es decir, el pueblo de Israel está muy sensibilizado respecto a los yugos que le fueron cayendo históricamente. Babilonia, Grecia, o sea, el imperio griego, y después el imperio romano. Ellos, con esa sensibilidad, yo diría, dejaron tanto de escuchar las voces de sus profetas, de sus mayores, y se dejaron llevar más por esa tentación de poder que también nos tienta a nosotros. El camino del poder sin el camino de la cruz. Eso es pan cotidiano para nosotros también. ¿Cuántas veces queremos eludir la cruz? Queremos una salvación que no pase por sufrir, no porque seamos masoquistas, sino porque muchas veces amar implica asumir la miseria de uno y del otro. Eso lo queremos evitar. El pueblo de Israel, que tenía a Isaías, uno de sus profetas mayores, también por sus llagas hemos sido curados. Por un momento, yo estoy viviendo esto en este momento. Yo quiero un Mesías guerrero que derrote. Es una realidad histórica. Solamente ellos, estos pocos seguidores de Jesús, intuyeron algo, pero ni siquiera a ellos, porque se dejaron ellos fueron más fieles, porque en cuanto Jesús se apareció, ellos creyeron. Si se hubiese aparecido a los restos judíos, no habrían creído. Como dice la parábola del pobre Lázaro y el rico. Ni siquiera se aparecen
resucitados, aparecen los patriarcas, ni así van a creer. Si se cierra el corazón, no hay nada que nos convenza, como por ejemplo ante la resurrección de Lázaro, que lo vieron el resto del pueblo, no creyeron ante ese signo, no creyeron, no solamente no creyeron, se pusieron a confabular contra Jesús. Solamente eso digo yo, pero me arrodillo y creo, y no creyeron. Fíjense hasta qué punto no es los judíos y nosotros, es el ser humano que tiene esos mecanismos de cerrar los ojos, cerrar el corazón y no querer pasar por el camino de la cruz y del servicio, sino el camino del poder. Y si esta persona no ejerce el poder y no me libera, como pedía Barrabás y los celotes, no me sirve. Entonces es un cuestionamiento no solamente para ellos, sino también para mí, ¿cierto? La conversión es un misterio futuro, como también la conversión del resto de la humanidad. Hay grandes sectores de la humanidad que nunca escuchó hablar de Jesús. Lógicamente que entramos en el don de la fe, que es un don que Dios da. Es un don que es interesante eso, porque es un regalo absoluto la fe, pero que creemos que Dios a todos los hombres les da la posibilidad de abrir su corazón a la fe. El tema es, en lo oculto, si nosotros estamos dispuestos o no a recibirlo. Una pequeña digresión es esta. Muchas veces nos preguntamos, bueno, por la salvación de los no creyentes, pero aquellos que nunca se les proclamó el Evangelio, ¿qué pasa con esa gente? Dice Lumen Gentium, el documento del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia. Dice que aquellos hombres de recta conciencia, de buena voluntad, pueden alcanzar la salvación aunque no oyeron hablar de Cristo, si siguen los dictados de Dios en su conciencia. ¿Por qué? Porque son personas que están predisponiéndose de tal manera que, como los discípulos, en cuanto aparece Jesús, lo abrazan. ¿Quiénes no serían las personas de recta conciencia? Los que ante un signo, como por ejemplo la resurrección de Lázaro, que es diferente, no es una resurrección para la gloria, pero ante ese signo tan poderoso, van y eligen confabularse para matar. Esas personas justamente no tienen recta conciencia, no están siendo sensibles al signo que se está mostrando, eligen cerrar los ojos. Sería hacer el bien y evitar el mal. Sería hacer el bien y evitar el mal, pero hacer el bien no solamente ahora, sino ir en busca de ese bien que la realidad que vivo no termina de agotar esa sed de búsqueda que tengo. No es simplemente contentarme con hacer el bien y quedarme tranquilo. Es ir en búsqueda de algo que todavía no estoy consiguiendo encontrar. Ese es el tema. Porque si voy en búsqueda, tengo un corazón abierto, ahí puedo abrazar a Dios. Si me quedo contento con el bien que hago y nada más. Creo que no. Sí, gracias por esto. Apareció un programa, pero me parece que sigue grabando, pero gracias de todas maneras, que a veces interrumpe un programa que aparece en textos bíblicos. Bueno, decía, si nos contentamos al estilo fariseo con hacer el bien, que puede ser hacer concretamente el bien, pero no seguir en búsqueda y saber que no nos alcanza ese bien, que estamos buscando algo que decía San Agustín, ¿no? Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón va a estar inquieto hasta que nos canse en vos. Esa sed de Dios que nos hace, aunque no creamos en Él, permanecer en búsqueda, abiertos, peregrinos. Y eso es lo que a esas personas que no conocieron el Evangelio están predispuestas cuando mueran a abrazar a Dios, porque están justamente, eso es lo que querían,
Es a él querían encontrar y no lo habían encontrado. Entonces lo van a abrazar. En cambio, muchos de nosotros, no sé si muchos, tal vez nosotros, algunos de nosotros que venimos a misa y somos muy piadosos, cerramos de tal manera nuestro corazón que cuando que en el momento final se va a revelar que quisimos vivir para nosotros mismos y no nos interesa abrazar a Dios. Son misterios que en algún otro momento podemos seguir hablando. Sí, por favor. Yo digo, la pregunta que hizo el hermano, ¿por qué razón ellos, por todo el bagaje de conocimiento que tenían, el Mesías que ibas a venir, no creyeron en este Mesías? Claro. Entonces, lo que pasa es que Jesús les vino a desestabilizar Absolutamente. lo que ellos tenían, como 613 preceptos, de los cuales no podían cumplir ni ellos, podían cumplir, y Jesús que los desenmascaraba. Es una cosa pero central. Jesús continuamente pone en crisis las concepciones farisaicas que tienen los contemporáneos. Por ejemplo, dos ejemplos nada más, de parábolas. La parábola del hijo pródigo no se tendría que llamar parábola del hijo pródigo. Primero es la parábola de la misericordia del Padre. Y el personaje del hijo mayor tal vez tiene una actitud más grave que la del hijo pródigo. Porque ese hijo mayor no entiende lo que es la misericordia del Padre. Quiere que todo se obre según la justicia humana. Tanto le diste, tanto tanto me diste, tanto te tengo que devolver. El debe y el haber, la justicia conmutativa. No entiende el exceso de misericordia del Padre. Si uno no entiende ese exceso de misericordia, no entiende a Jesús. Ese hijo mayor no entendía al Dios cristiano. El segundo ejemplo, hay otros. Los jornaleros de la primera y última hora. Los jornaleros de la primera hora no entienden cómo se les paga lo mismo a esos jornaleros de la última hora que llamaron a último momento porque nadie los había llamado. Pero ¿cómo le vas a dar lo mismo? Yo a vos te dije que te iba a dar un jornal y te estoy pagando y no soy para nada injusto con lo que te estoy dando. ¿Por qué no querés que yo sea misericordioso con esta persona? ¿Por qué no querés? ¿Qué es lo que te mueve a vos a que no querés vos querías que le pagara un proporcional? A vos no te estafé, pero vos hubieses querido que le pagara un proporcional a esa persona. ¿Por qué te cuesta tanto bancarte la misericordia y la gratuidad? Porque no me dejas ser bueno. Ahí está. Y continuamente Jesús... Claro, bueno, y el fariseo y el publicano, el ser más despreciable de todos la sociedad, porque él trabajaba como recaudador de impuestos para los romanos, era un traidor despreciable y aparecía en esa parábola arrodillado pidiendo perdón a Dios y el fariseo al lado, Señor, te doy gracias porque no soy como esta infeliz. ¿Y qué dice Jesús ahí? Y escandalizando una vez más a los fariseos. El publicano volvió justificado. ¿Qué dice justificado? En la justicia de Dios. Volvió siendo amigo de Dios. Y el fariseo que cumplió y agradece, no. Continuamente la misericordia excesiva, entre comillas, que trae Jesús, rompe los moldes del modo que tienen los contemporáneos de entender a Dios. Da patas para arriba todo, es tal cual como dice, sin duda. Y justamente decíamos, es tan grande el nexo, porque decíamos que esta proclamación de la resurrección no es solamente una expresión de felicidad por Jesús, porque ahora está junto al Padre y después de sufrir tanto. Él es nuestra propia resurrección. Y Pablo muestra tan claramente este nexo en la primera carta a los Corintios. Dice Pablo que algunos andan diciendo entre ustedes que no hay resurrección de los muertos. Los Corintios Corinto era una ciudad de Grecia que estaba muy influida por una filosofía que negaba que
el ser humano pudiera resucitar. Aparece en los Hechos de los Apóstoles otra parte donde Pablo quiere predicar. Sí, ya te vamos a escuchar predicar esto cuando quiere decir sobre la resurrección. No, es el alma, la concepción platónica del alma. ¿Qué resurrección? Bueno, Pablo acá dice: ¿cómo andan diciendo entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Algunos de estos influidos por esa mentalidad helénica. Si no hay resurrección de los muertos, dice Pablo en esta carta, Jesús no resucitó. Y si Jesús no resucitó, nuestra fe es falsa. Fíjense cómo hace todo el encadenamiento para decir, verdaderamente Jesús resucitó y por eso nosotros vamos a resucitar. Hace como el razonamiento inverso, pero está tan unida una de otra que en otra carta dice que Jesús es la primicia de nuestra propia resurrección. Está nuestra esperanza y nuestro fundamento está en la resurrección de Cristo. Estamos llamados a resucitar como Él resucitó, ¿no? Entonces quería mostrar este aspecto de lo que significa esa conexión. Si hay preguntas, si no, después lo hacemos con toda libertad, ¿no? Pero quiero mostrar otra paradoja acá, porque parece que Jesús le encantara ponernos todo para arriba para mostrarnos este Dios que continuamente nos rompe los esquemas, esos pobres esquemas humanos que tenemos, ¿no? Y dice Pablo, también en la primera carta a los Corintios, que la cruz es un escándalo y es una locura. Escándalo para los judíos, porque morir en la cruz era una maldición. El libro de Deuteronomio dice, maldito el que muere en el árbol, es decir, la cruz es maldición según el Deuteronomio. La ley está condenando al que muere en la cruz como maldito de Dios. Y locura para los griegos, los paganos son los griegos. También es una locura todo el tema de morir para resucitar, no les cierra por ningún lado con su concepción. Ahora, esto que es un escándalo y es una locura, por un lado, por otro lado, esta resurrección responde a los más profundos anhelos del ser humano. Fíjense esto, el tema es que no queremos pasar por la cruz, pero en el fondo ese deseo de resucitar, ese deseo de permanecer, responde a los más profundos anhelos. Un pensador tan profundo, alguno debe haber oído hablar de Miguel de Unamuno, un gran escritor, filósofo también, que murió en 1936, un gran escritor y filósofo que estaba cerca, estaba en búsqueda del cristianismo, ¿no? Sin llegar a ser cristiano, ¿no? Pero tiene unas grandes alabanzas y ruegos a Dios por este tema. Decía él que él quería una inmortalidad real, no quería simplemente ser recordado. Eso de ser recordado, dice, no es inmortalidad. Yo quiero la permanencia de mi ser. No quiero que sea recordado, yo quiero que mi yo siga viviendo. Es muy claro esto. No que desaparezca y vivir en el recuerdo. Eso en el fondo no responde a lo que nosotros queremos, que es permanecer en el ser y plenos. Y justamente decía que ese anhelo, Unamuno decía, que es el anhelo de la plenitud del ser y por eso también anhelaba la resurrección de la carne, que es lo que proclama la Iglesia. Ese anhelo de permanecer todo yo, porque yo no me puedo entender sin mi cuerpo, yo no me puedo entender, o sea, yo como decíamos ayer, no tengo otra manera de ejercer mi ser espiritual sino a través de mi cuerpo, de mis manos, de mi boca, de mi pensamiento. Todo lo que es materia lo expreso a través de mi cuerpo. No puedo entender que siga siendo yo en el futuro para Dios, sino es a través de mi cuerpo. Eso es lo que está pidiendo el ser humano, la resurrección, la permanencia. Y eso es lo que justamente nos da Cristo. Pero la Pascua, tenemos que entender que si bien asume esos deseos en el fondo,
lo lleva hasta más allá de lo que podríamos llegar a soñar cualquiera de nosotros. La Pascua y el reino no es una especie de utopía que sueñan pensadores, filósofos, como Marx u otros, donde se va a dar una hermandad entre seres humanos. Es algo mucho mayor. Es una comunión con Dios, eterna, donde no va a existir ya divisiones, donde no va a existir incomprensiones, donde vamos a poder vivir plenamente participando de esa armonía entre las tres personas divinas, ese amor entre las tres, infinitamente más de lo que nuestro anhelo puede soñar. Entonces, por un lado, está la cruz, nos resistimos a la cruz, porque tenemos ese anhelo de inmortalidad, ese anhelo de permanencia. Pero si pasamos por la cruz, Dios lleva ese anhelo hasta más allá de lo que podemos soñar. No es simplemente una cuestión utópica de una sociedad armoniosa, no, es mucho más. Es la eterna comunión con Dios creciendo eternamente en el amor. Es algo inimaginable. No lo podemos llegar a imaginar. Para eso tenemos que pasar por este escándalo y esta locura que es la cruz, que es el darnos, el entregarnos y no querer el camino del poder. Y acá está la parte central, que es esta frase, este pasaje del Evangelio de Juan, donde dice Jesús, Juan 12:24, está el versículo que elegí, ¿no? Que si el grano de trigo cae en tierra y no muere, es decir, permanece en sí mismo, queda solo. Permanece aferrado a su propia vida. Quien quiera su vida, la perderá. ¿Se acuerdan? Esto está perfectamente traducido. Si muere, ¿qué significa? Si se abre para que brote esa vida que hay en su interior. Y va a dar mucho fruto. Entonces, esta es la novedad que nos trae Jesús, y después vamos a rebobinar un poquito y terminar con esto. Pero esta es la novedad. La resurrección de Jesús, ¿estoy yendo muy rápido? La resurrección de Jesús es algo totalmente único y novedoso. Hay resurrecciones, el mismo Jesús obró resurrecciones, ¿no? ¿Se acuerdan? Lázaro, la hija de... ¿Cómo? Naín, la hija de la viuda. Bueno, hay muchas resurrecciones, varias resurrecciones, pero que no son resurrecciones como la de Cristo. También en el Antiguo Testamento hay registro de algunas resurrecciones, pero es simplemente volver a la vida temporal. Después Lázaro murió, como todos, ¿no? Estaría, no se sabe si antes o después de Cristo, pero en el Sheol esperando la redención de Cristo. Pero la resurrección de Cristo es una resurrección para la vida eterna. No es simplemente un revivir como Lázaro, sino una resurrección para la vida eterna. Entonces, ¿qué es ese Jesús? ¿Cómo es Jesús? Bueno, por un lado es un Jesús glorificado. Es un Jesús que se manifiesta poderosamente a los discípulos y que ya no muere. Y después asciende al Padre glorificado. Pero al mismo tiempo es el mismo Jesús. Porque tiene las llagas. Se lo puede reconocer por gestos que lo caracterizaron en vida. Con los discípulos de Emaús, como lo reconocieron al partir el pan. Un gesto que lo caracteriza en la misma cena, por ejemplo. A María Magdalena la llama por su nombre. Cuando le pronuncia el nombre de María Magdalena, ahí dice, Maestro. Ahí es donde lo reconoce, por algo que tiene que ver con lo que fue Jesús en vida. Hay una continuidad. Bueno, Tomás el incrédulo y las llagas, vení, tocá mis llagas. O sea, es un Jesús glorificado, pero con sus llagas, con las cosas que lo marcaron en vida.
Entonces, hay una continuidad, pero también es un Jesús totalmente glorificado que ya no muere. De alguna manera, entre claro y oscuro, sabemos que algo así va a ser con nosotros, nuestro futuro. No sabemos exactamente cómo, podemos hacer teología ficción, pero dice la Iglesia que vamos a resucitar a imagen de Cristo glorificado. Eso después, si quieren, lo podemos hablar más adelante. Y esta ascensión de la que había hablado, esta ascensión al Padre, pues, muestra cómo Dios se compromete definitivamente con nuestra humanidad. Jesús, al morir, podría haberse desembarazado de su naturaleza humana. Ya no le servía más. Es como podría haber sido, bueno, es un disfraz, una cáscara que yo tuve, la dejo de lado. Y sin embargo, asciende al Padre con su naturaleza humana. Y es correcto decir que Dios Hijo es eternamente hombre. Dios Hijo es eternamente ese judío que nació en Galilea. Porque Dios Hijo, una vez que asume, no desecha. Dios Hijo es eternamente ese hombre que nació, murió y subió a los cielos. Y eso tiene que decirnos a nosotros que Dios valora más nuestra naturaleza humana de lo que nosotros a veces la valoramos. Cuando decimos que es templo del Espíritu Santo, porque también fue asumida esa naturaleza humana cuando Jesús fue elevado al cielo. Entonces, tenemos que estar como a salvo de dos grandes tentaciones. Bueno, por un lado, esta tentación de espiritualismo, de decir, eso que pensamos tanto, que a veces que decimos que bueno, cuando el difunto muere, se va su alma al cielo y ahí se queda eternamente. No, ese difunto que se va al cielo, su alma está esperando la resurrección final. No imaginemos nuestros difuntos eternamente en el cielo. Sus almas están, si primero tienen que pasar por el purgatorio, posiblemente, después su alma está, por supuesto, en una visión cara a cara con Dios, experimentando esa alma, la total dicha. Pero todavía está anhelando reencontrarse con su cuerpo, porque si no todavía no es plenamente persona humana. Los santos en el cielo anhelan la resurrección tanto como nosotros. Por supuesto, con la excepción de María, que fue asunta en cuerpo y alma. Entonces, por un lado, esa tentación de imaginarnos que morimos y nos convertimos en angelitos tocando el arpa entre las nubes. Eso, primero, no somos angelitos, los ángeles son otras criaturas espirituales, no nosotros. Pero además, nuestro destino no es estar eternamente flotando entre las nubes. Primero, nuestra alma goza de esa visión, pero espera, anhela reencontrarse con su cuerpo para ser plenamente persona humana y poder amar como ama un ser humano, que es a través de su corporeidad, a los hermanos y a Dios. Y también tenemos que estar a salvo de la otra tentación, que es convertir esta promesa de redención, de resurrección final, en una especie de utopía humana, como decía antes, ¿no? Es decir, como si el progreso histórico nos llevara al reino y Dios no tuviera que participar para elevarnos, como decíamos ayer. Si Dios no nos rescata y no nos eleva, nosotros nos caemos. No somos capaces de darnos a nosotros mismos la salvación. Dios tiene que intervenir y redimirnos y elevarnos, si no, esa imagen de Jerusalén celestial que baja del cielo de Apocalipsis. Entonces, como síntesis y acá cierre, ¿no? Primero, Jesús es un Mesías esperado, pero no esperado. Contradice totalmente la imagen de Mesías que tenemos. La pone patas para arriba. El mesianismo pasa por el servicio y no por el poder. La acción de Dios Todopoderoso pasa por el servicio y no por una
un gesto omnipotente que derrote a los enemigos. Primera cosa que nos cuesta ese camino. La cruz no es un fin buscado en sí mismo. Eso sería masoquismo y sería enfermedad. La cruz es necesaria porque existe el pecado. Y porque existe el pecado tenemos que abrazar la cruz, que significa abrazar nuestra propia miseria, abrazar la miseria del otro y sacrificarnos. Porque no hay manera, si uno realmente ama hasta el fondo, eso implica sufrimiento. Porque no somos seres etéreos en el cielo ni estamos en el reino final. Estamos en este camino que mezcla trigo y cizaña. Y amar por nuestra cizaña y la cizaña de cada uno de nosotros implica sufrir. A veces no queremos sufrir, le escapamos, pero eso es lo que implica la cruz, ¿no? Entonces, a esto Jesús no contesta con una teoría, viene a sufrir con. No viene a bajarnos línea con un sermón, viene a sufrir con nosotros, para que sufriendo con nosotros pueda redimir ese sufrimiento que como hombre asumió. Y eso implica estar abiertos a una consumación definitiva, porque como Jesús resucitó, nosotros también estamos llamados a resucitar con Él. Él es nuestra esperanza, nuestra garantía, la primicia de la resurrección. Ahora bien, para cerrar, ahora sí definitivamente, esa pregunta que hacíamos al principio, ¿era necesario que Dios muriera en la cruz? Dios, Cristo, ¿no? Dios Hijo. Dios podría haber elegido infinitos caminos en su sabiduría y solamente podemos entrever así a lo lejos y basándonos en su revelación por qué era necesario, por qué Dios eligió este camino, en ese sentido era necesario y no otro camino. Convenía que Cristo muriera, que como hombre, al morir en la cruz, ¿no?, asumiera como hombre toda la condición humana. Convenía que asumiera toda la condición humana y la asumió plenamente, en todos sus aspectos. Menos en el pecado, que decimos que ahí Jesús fue más humano que nosotros. Nosotros ahí nos deshumanizamos. Entonces asumió al mango, como lo diríamos nosotros, ¿no?, a pleno la condición humana. Y convenía que Jesús, como Dios, ya que el misterio de la encarnación es Dios Hijo, el que se encarna en la naturaleza humana, que como Dios redimiera aquello que asume. Entonces, como hombre lo asumió, no bajó línea, sino que lo asumió, lo vivió en carne propia, y como Dios lo redime y lo eleva. Entonces podemos decir, a partir de esta acción providencial de Dios, que, como reza un principio teológico, lo que no se asume, no se redime, que está en los antiguos padres de la Iglesia, San Ireneo, San Gregorio Nacianceno, bueno, lo que asumió como hombre, lo redimió como Dios. Y entonces, ante la infinita sabiduría de Dios, cerramos los ojos y decimos, sí, era conveniente para nosotros, sí, me entrego a este misterio de tu sabiduría. Y no le escapó la cruz, porque Jesús no le escapó la cruz. Bueno, preguntas entonces, si quieren, si hay, son tanto como un traguito. Mi problema es la bebida, como pueden ver. No me gusta el vino, siempre, nunca tomo, no me gusta. Yo también lo de todas sus prédicas lo voy diciendo constantemente, que quiera seguirlo, que tome su cruz. Sí. Exacto. El joven rico, por ejemplo, que se fue porque no quería tomar la cruz, porque quería vender todos sus bienes. Eso es lo que le pide puntualmente en ese momento de Jesús a él. No es que nos pida todo lo mismo, pero en ese momento
su desprenderse concreto de esa persona era vender todos sus bienes y seguir. A cada uno, a Mateo, que deje de ser publicano y lo siga, que deje de recaudar impuestos y lo siga, ¿no? Así que bueno, Porque lo toca cada uno. exacto. Hay una encíclica que habla del dolor como redención, que es muy importante. Redentor hominis y Salvifici Doloris, las dos. Son las dos de Juan Pablo II, ¿no? Ambas insisten en lo mismo. Salvifici Doloris es mucho más específico sobre el dolor y el sufrimiento humano, ¿no? Pero Redentor hominis, que es la primera encíclica de Juan Pablo II, ya habla de Cristo como redentor del hombre y redentor del mundo. Pero esos dos documentos de Juan Pablo II profundizan mucho en el tema del dolor. ¿Sí? Al final el pueblo de Israel va a reconocer a Jesús. Al final nosotros vamos a reconocer a Jesús. Yo diría eso, ¿por qué? Porque si bien hay misterios que no alcanzamos a comprender, tenemos que primero pensar en nuestro propio drama de la acción que se nos pone en medio. Es decir, ¿realmente nosotros estamos reconociendo a Jesús? Fíjense, y vuelvo a esto, ¿no? Más allá del misterio de los pueblos y de las personas. Imagínense que nosotros venimos a misa todos los días, somos de cumplimiento riguroso, nos creemos justificados ante Dios porque cumplimos, pero a lo mejor me incluyo y no incluyo a nadie más, no estoy hablando, pero tal vez estemos cerrando nuestro corazón. ¿Y cuál es el drama acá? ¿Que no estoy siguiendo mandamientos? No. ¿Qué es lo que va a pasar al final? Como dice San Juan de la Cruz, al final de tu vida te juzgarán en el amor. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere decir que al final, en ese juicio, se va a revelar quién somos nosotros. Si nosotros queremos eternamente vivir para los demás o queremos vivir para nosotros mismos, mirándonos el ombligo, porque así estamos mucho mejor con nuestro egoísmo. Ojo que puede pasar. Poco a poco podemos ir optando por nuestra comodidad, por nuestro egoísmo, sentirnos mejor encerrados en ese egoísmo que estando con el prójimo y con Dios. Entonces, ¿que ahí Dios me va a condenar al infierno? No. Se va a manifestar quién soy yo. ¿Soy una persona que quiere vivir con los hermanos y con Dios o soy una persona que quiere eternamente mirarse a sí mismo y decir qué es el infierno? Decirle a Dios, no por toda la eternidad. Libre y conscientemente no quiero. No es el decir, no, yo no quería. No, eso no es el infierno. En todo caso puede pasar por un proceso de purgatorio, pero el infierno es Dios siendo amor, yo me encierro eternamente en mi propio egoísmo y digo no por toda la eternidad. ¿Lo podemos imaginar? Ojalá que no lo podamos imaginar porque estaremos más cerca de la conversión. Pero si cada vez estamos más confortables con nosotros mismos y menos confortables abriéndonos al prójimo, tal vez estemos construyendo para nosotros un destino en el que preferimos estar encerrados en nosotros que amando en la mesa del banquete final. Y eso no es otra cosa que el infierno. Pero eso no tiene conciencia de lo que dice el Señor. Serán juzgados por el amor que han dado, no por otra cosa. Mateo 25. Entonces, para que Tú verás. culparnos de tantas cosas, si en definitiva. De todas maneras, Si no amé al hermano, como dice hoy de todas maneras hay algo que yo quiero dejar en claro antes de que se dé la palabra. Cuando hablé de que en el Lumen Gentium, ¿no? En este documento, se dice que es posible que los hombres de buena voluntad alcancen la salvación, eso no significa que quitemos un gramo de la urgencia de la evangelización. ¿Por qué? Porque primero es justo y bueno que esas personas ya conozcan en vida los medios objetivos de salvación que nos da la Iglesia a través de la palabra, los sacramentos, etc.
primero, tienen derecho a conocer ya en esta vida que Jesús es su Redentor. Le es mucho más difícil esa vida, no sé si difícil a nosotros, imagínense para los que no conocen a Jesús, ¿no? Que ya en vida conozcan. Estamos cumpliendo con ese mandato misionero de ya hacer partícipes en esta vida a mi hermano de esa buena nueva. Por eso la evangelización sigue siendo urgente, por más que aquel inculpablemente no haya escuchado hablar de Jesús, siguiendo su recta conciencia, en el juicio final se va a manifestar que estaba dispuesto a abrazar a Jesús. No lo conocía, pero estaba dispuesto a abrazar. Ese es un mandato del mismo Jesús. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más claro imposible, ¿no? ¿Eso sería independientemente de que esté bautizado? ¿Perdón? Si no está bautizado alguien, también puede ser que... Es decir, el mandato primero es para los discípulos, es decir, para los cristianos. Para aquel, o sea, si aquel no está bautizado es porque no reconoce a Jesús, ¿cierto? No reconoce a Jesús ni su mandato. No sé si eso es lo que quería decir. Hay mucha gente que está... Yo tengo conocido que los bautizaron, la madre que no lo bautizó, no se bautizó, no es católica, no de nada, Sí. son buenas personas. ¿Eso es bueno poder resucitar? Bueno, lo primero que nada, si son personas de buena voluntad, están dispuestas a escuchar, si uno tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio, de escuchar la buena nueva de Jesús. Hay que proclamar esa buena nueva, porque si es una persona de buena voluntad, tendría que yo con mis obras y con mi palabra proclamar a Jesús. Es un mandato que yo como cristiano tengo que asumir. Aparte de que hay distintas clases de bautismo, el bautismo de sangre, bautismo de... Sí, claro, sí. Es un tema que lógico. Por supuesto, el bautismo de sangre, el bautismo... Esto tiene que ver con el bautismo de deseo. Esto tiene que ver, por ejemplo, cuando tantos... o para no ser tan dramático, un bebé que muere antes de ser bautizado en el vientre de su madre es bautismo de deseo porque los padres querían bautizarlo y ya ese deseo ya hace que la iglesia suple, dice ese principio, y ese bebé... Antes lo sabemos entre el misterio de Dios. Yo creo que Dios siempre a todo ser humano le da la posibilidad. Nosotros eso no. Exactamente, eso es lo que creemos. Y el bautismo de sangre es el bautismo que se decían los mártires, porque había muchos que postergaban su bautismo hasta el fin de su vida. Y a veces morían siendo mártires antes de acceder al bautismo. Ese es el bautismo de sangre. Es decir, testimoniaron con su sangre a Jesucristo y con eso el deseo de recibir el bautismo. Ese es los dos bautismos que... Pero de todas maneras, nunca podemos saber, no existe para nada el limbo, ninguna de esas hipótesis, ya eso se descartó, era una hipótesis teológica que nunca la Iglesia lo hizo como propio. Lo que confiamos, esto dicen lo de Benedicto XVI y los documentos últimos de la Iglesia, que confiamos que aquellos bebés que no fueron bautizados porque inculpablemente los padres no conocieron, por lo que fuera, pero ese bebé es inocente. Confiamos que sean recibidos en la misericordia de Dios, dice textualmente. O sea que todos... ¿Perdón? Lo que pasa es que Dios tiene que ser infinitamente justo. Y por justicia, lógicamente, permitimos que Dios le da la posibilidad a todo ser humano de ser aceptado por Él. Sí, ahí hay toda una cuestión teológica de que si un bebé que no tiene uso de razón puede acceder o no, entonces hay quien dice que Dios eleva el conocimiento para que acceda, y otros dicen que lo recibe directamente en su seno por ser puro, ¿no? Pero la cuestión es que los recibe a aquellos que inculpablemente no pudieron acceder al bautismo. O sea que eso es una expresión de confianza de la Iglesia, ¿no? Sacando de lado todas esas teorías absolutamente contradictorias del limbo, ¿no? Que nunca se supo ocultar. Sí, por favor, vos querías preguntar algo. No sé si puedo preguntarle, a mí me... O compartir. No, me toca esto, ¿no?
¿qué imágenes tenemos nosotros de Dios? ¿No? Cuando te escuchaba, digo, cuántas veces nosotros estamos yendo hacia un hermano o alguien que está haciendo un proceso de conversión, ¿no? Y si esta imagen de Jesús en la cruz es en la que seguimos creyendo, a veces le queremos meter un cañonazo en el sentido de decir, pensamos en la salvación de los judíos y digo, ¿cuántas veces nosotros estamos creyendo en el misterio de la cruz y de la resurrección cuando anunciamos qué imagen real tenemos de Dios, ¿no? Porque a veces somos como una topadora y no tiene nada que ver ni con la pequeñez ni con el reino. O sea, nosotros también entendíamos como Pedro, Señor, por favor, los prendemos fuego. Claro, dejen que el trigo y la cizaña crezcan juntos, le corresponde. Yo siento como que toda nuestra vida es un proceso de conversión al Dios de Jesús. Absolutamente. Al Dios de esta pequeñez, de este camino ¿no? Por eso lo primero que tenemos que preguntarnos es por nuestra propia salvación o conversión, ¿no? Y además, de vuelta por el tema de judíos, la religión más cercana a la nuestra es la de nuestros hermanos mayores de la fe, que recibieron la revelación verdadera de Dios, y que aquel judío devoto que cumple esa ley no conoce o no reconoce a Jesús, está mucho más cerca por el aceptar ese Dios misericordioso, ese Dios redentor, ese Dios que adopta al pueblo de Israel como lo hace propio, es decir, tiene muchos elementos para esa salvación. No está completo porque no reconoce a Jesucristo, pero está muy cercano. Como la lectura de hoy, tú no estás lejos del reino. Se lo decía a un judío, que vaya a saber si se convirtió en cristiano, no lo sabemos, no lo dicen en el Yo quería aclarar algo sobre algo antropológico. Sí. Para nosotros, lógicamente, que a veces uno, cuando habla de estos temas de la cruz y de la muerte, uno lógicamente lo hace una vida de la fe, pero cuando uno tiene que vivenciar este proceso, porque estamos hechos para la vida, Claro. hermano, y no es ya la teología, sino la antropología, es decir, la base. Sí, la sede es antropológica. Estamos hechos para vivir. Absolutamente. Entonces, la muerte siempre va a ser un paso difícil, porque de hecho cuando se nos muere alguien muy cercano, un hijo, por decir una cosa así, o a no ser muy querido, realmente es un proceso también de muerte de duelo. Y es imposible no pasarlo por ahí. Jesús también lloró por Lázaro Claro. y no quiso su propia muerte en el huerto de los olivos. O sea, es humano y sano pedir que no pase la muerte. O sea, Jesús no estaba pecando en el huerto de los olivos por Padre, si puedes, pasa de mí este cáliz. Subrayado, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es el tema fundamental. Y lloró por Lázaro también. Lloró por alguien que sabía que iba a resucitar, reconcilido, pero lloró. La muerte es un desgarro. Esa muerte vivida como desgarro es fruto del pecado original.